Ahí deberíamos estar transmitiendo por el Facebook. Sí, sí, me parece. Pero se ve, claro, ahí sí, ahora se ve la ficha. Sí, es que hay un desfase de segundos. Ya estamos. Ujú. Ya. Ahí deberíamos estar transmitiendo. Hola amigas y amigos de Resumen, nos encontramos en esta tarde de miércoles helada en el Gran Concepción, abriendo un nuevo espacio de parte de Periódico Resumen, que la idea es compartirlo todos los días miércoles con nuevas personas, nuevos temas, para conversar acerca de la situación y las situaciones que se encuentran vigentes hoy en día en Chile. Para comenzar este espacio que se llama Resumen en Vivo, hemos invitado a Ricardo Galvez de la Fundación Sol para conversar acerca del sistema de FP en tiempos de pandemia, una situación que, que se ha tomado el debate público desde que comenzó la pandemia y el sistema de FP desde hace mucho tiempo que es tema en la agenda pública, y hemos invitado a Recaredo para conversar y profundizar algunos aspectos sobre esto. Así que muchas gracias primero que todo, Recaredo, por aceptar la invitación. Gracias a usted, Javier, por la invitación también y por todo el tiempo que llevan trabajando como resumen. Vale, gracias. Mira, la idea es comentar, como te planteaba, aspectos generales e ir profundizándolos. Primero que todo, si es que nos pudieras comentar cuál o cuáles han sido los elementos que han caracterizado el sistema de FP en el contexto de pandemia. Si es que ustedes encuentran que hay algún elemento que, que se ha caracterizado de mejor forma o le ha llamado más la atención en su análisis sobre el sistema de AFP. Bueno, en nuestro análisis una de las cosas que más ha sido importante de poder visibilizar es la que tiene relación con que este sistema de AFP no es realmente un sistema de seguridad social. Ese ha sido uno de los puntos que para nosotros ha ido cobrando cada vez más fuerza y un punto que en términos concretos nos viene a decir de que las pensiones que están pagando las AFP hoy día son pensiones totalmente insuficientes. Y al ser insuficientes se produce un problema de reproducción de la vida. O sea, no estamos hablando solamente de tener menos ingresos para comprar algún lujo, ¿no? Estamos hablando de que las pensiones en los montos que están, que es por debajo del salario mínimo, incluso por debajo de la línea de la pobreza para la gran mayoría de pensionados y pensionadas, casi el 80% de los pensionados y pensionadas en 2019 estaban con un monto de pensión que estaba debajo del salario mínimo. Entonces, bajo esas condiciones es bastante difícil pensar que hoy el sistema de AFP es viable siquiera para poder pagar pensiones. Desde nuestro punto de vista, es un sistema pensado para inyectar capital fresco a los grandes grupos económicos a través de las inversiones que realizan la AFP desde los fondos de pensión de las y los cotizantes. Y eso es lo que en cierta forma nos llama a pensar en un sistema de seguridad social. O sea, esto, la idea es que también tenga una perspectiva propositiva. Y es por eso que nosotros en Fundación Sol consideramos que es importante trabajar una alternativa a este sistema de AFP, que ha demostrado en casi 40 años no cumplir el objetivo que uno esperaría de cualquier sistema de pensiones, que es que pague pensiones suficientes. En ese sentido, el sistema de AFP nuevamente, con todas las contradicciones que presenta la pandemia actual, no entra dentro de un sistema de seguridad social.
Eso es importante también de resaltar, que se considera el sistema de AFP como un garante o un elemento importante de la seguridad social cuando en la práctica no lo es. En, Claro, y eso es del todo relevante porque también nos deja sobre la mesa el hecho de que no tenemos una buena red capaz de desarrollar una sintonía entre los sistemas de salud, los sistemas de protección de cualquier índole, por ejemplo, a la maternidad o accidentes de trabajo, y lo que tiene que ver con las pensiones. Acá son varios de estos subsistemas que en cierta medida también están todos ellos atravesados por la participación relevante de los agentes privados. Entonces, es fundamental poder pensar fuera de esa caja y comenzar a desarrollar alternativas concretas respecto de qué entendemos por un sistema de seguridad social. claro. Ya entrando en materia de pensiones, ustedes publicaron recientemente un estudio que se titula Pensiones bajo el mínimo, donde dentro de todos los elementos que presentan se muestran porcentajes importantes respecto, o sea, que reflejan la realidad del sistema de pensiones actual en Chile. Por ejemplo, que el 50% de las personas jubiladas a diciembre de 2019 tuvo una pensión de aproximadamente 202.000 pesos, considerando el ahorro previsional solidario. Me gustaría que pudieras comentar qué significan estos números, de qué dan cuenta y también, si es que puedes transparentarlo también, cómo se realizan estos cálculos para que la gente pueda comprenderlos de mejor forma, porque muchas veces vemos informes o la gente ve números, entonces le cuesta un poco más, personalmente a mí también, analizar gráficas. Si pudieras comentarnos qué significa todos estos números. Sí, primero también para quienes se interesen pueden descargar este estudio que tú mencionas y todos los otros estudios que hemos trabajado como Fundación Sol de forma gratuita y libre en nuestra página web. Entonces ahí también pueden acceder y les dejo la invitación a propósito de lo que tú señalabas respecto de cómo se calculan las pensiones para que puedan revisar un estudio que publicamos este año, hace alrededor de un mes, en donde analizamos el módulo de cálculo que tiene la propia Superintendencia de Pensiones para poder llegar a los montos de pensión. Y a grandes rasgos, para que se hagan la idea quienes nos están escuchando, lo que es fundamental en materia del cálculo de la pensión va a ser tanto el ahorro acumulado que tienen las personas al momento de jubilar, como también la participación que puedan tener dentro de la distribución de ese ahorro en el futuro, ¿verdad? Como una pensión, su cónyuge o hijos. Es decir, acá estamos ante un sistema que va a pagar pensiones diferenciadas si es que las personas tienen cónyuge, ya sea menor de edad, por ejemplo, menor que ellos mismos, o si tienen hijos también que vayan a recibir en algún momento una pensión de sobrevivencia. Entonces, todos esos factores, ya sea el fondo acumulado, la posibilidad de que la persona tenga cónyuge o no, son factores que influyen directamente en el cálculo de la pensión. Ahora bien, lo que hicimos en este estudio que tú hacías mención, que es el de pensiones bajo el mínimo, fue buscar la manera de poder presentar los datos de la forma más sencilla posible, y en ese caso solicitamos a la propia superintendencia los datos correspondientes a todos los nuevos pensionados, nuevos y nuevas pensionadas del año 2019, y el stock de todas las personas que se habían pensionado en años anteriores, pero que seguían recibiendo una pensión en el 2019. Entonces, para que veamos los números y de una manera bien sencilla, todas las personas que están recibiendo pensión de AFP y compañía de seguro mediante la pensión del tipo de vejez, alcanzaban un total de 984.630 personas. ¿Ya? A diciembre del 2019, esa cantidad de personas recibió una pensión. Ahora, como tú bien decías, la mitad de esas personas recibió un monto de 202.000 pesos o menos. Ya, eso es importante. La mitad de esas 984.000 no recibió los 202.000 clavados, sino que recibió de ahí y para abajo.
¿ya? Entonces las pensiones todavía pueden ser mucho más bajas que eso. Incluso la pensión autofinanciada, es decir, la que no contiene el aporte del Estado, sino de que corresponde solo al ahorro de las personas y a su rentabilidad, llegó a los 145.500 pesos para la mitad de estas 984.000 personas que se jubilaron. Disculpa. Entonces eso es algo como monto de dinero que se encuentra incluso debajo de la línea de la pobreza para hogares unipersonales, es decir, un hogar donde hay un solo miembro, incluso recibiendo esa pensión, no podría salir de la línea de la pobreza. Y ahora hay muchas personas que a veces nos plantean, ¿verdad?, de que las pensiones son bajas porque probablemente una persona no cotizó o cotizó por muy poco, ¿verdad? Entonces, en este estudio, Pensiones bajo el mínimo, también revisamos los tramos de años cotizados. Es decir, por cuántos años cotizaron las personas y qué montos de pensiones alcanzaron. Y en ese caso, en el tramo de 30 a 35 años de cotización, encontramos de que la mitad de las personas que estaban en ese tramo, que fueron casi 110.000 personas, apenas tuvieron una pensión de 301.500 pesos, ¿ya? O sea, eso estaba 501 pesos sobre el salario mínimo de los 301.000 que era el que estaba en diciembre, ¿ya? O sea, después de que cotizaste entre 30 y 35 años, obtener una pensión que puede estar por debajo del salario mínimo o apenas 500 pesos sobre el salario mínimo, claramente algo que desde nuestro punto de vista nos da. No es lo que espera probablemente ningún trabajador o trabajadora que cotizó casi toda una vida poder llegar a ese monto de pensión. Ahora estos cálculos para este estudio son cálculos que se derivan de los resultados que corresponden a las pensiones pagadas, los cuales se expresan en UF y nosotros convertimos a pesos para poder observar con mayor claridad, utilizando la UF que corresponde al momento en el que las pensiones fueron pagadas. Entonces, es algo que incluso otras personas también pueden realizar si gustan ingresando a la página de la Superintendencia de Pensiones. Hay mensualmente, a veces con cierto retraso, se va publicando esta información del mes y se pueden ir viendo las nuevas personas pensionadas del mes. El tema, claro, es que hay que tener unas consideraciones técnicas respecto de cómo convertir esos montos a pesos, pero podría ser algo bastante sencillo. El tema es que ni siquiera eso tampoco forma parte de lo que se entiende como educación previsional, porque Claro. hoy día en Chile cuando se habla de educación previsional se habla solo del tema de los fondos prácticamente, porque nos han llevado a una discusión que es prácticamente financiera, o sea, de seguridad social bastante poco, y hemos tenido que terminar hablando de mercados de inversión la mayoría del tiempo. Claro, finalmente igual hay que hacer casi un glosario para poder entender y explicar bien todo lo que sucede con los montos de pensiones. Uno conversa con la gente, con la y los trabajadores, también con personas jubiladas, y se da cuenta de que tampoco hay un conocimiento a cabalidad del sistema que se encuentra vigente en Chile. Y con todos esos elementos que tú planteas también se refuerza la idea de esta crisis previsional que se encuentra hoy en día en Chile a través del sistema de pensiones. Una crisis previsional que afecta a diferentes actores de la sociedad, pero ustedes enfatizan también en su estudio el caso de las mujeres. ¿Cómo se refuerza esta situación de crisis previsional para las mujeres en contexto de pandemia, pero también considerando que es algo de larga data? No es que solamente en contexto de pandemia aparezca esto, sino que desde su génesis misma. Sí, como tú dices, esto es importante entender que es algo que viene desarrollándose desde hace bastante tiempo, el hecho de que se estén pagando estos montos de pensiones tan bajas, y en gran medida hoy estamos ya viendo los resultados de personas que cotizaron toda su carrera en el sistema de AFP. Entonces tampoco estamos viendo solamente los resultados de personas que quizás migraron de las cajas, sino que estamos viendo dos cosas, que es la contribución que las propias personas hacen al sistema de AFP a través del 10% de su salario, ¿verdad?, que deben cotizar obligatoriamente para la cuenta individual todos los meses, sino que también la rentabilidad
que obtienen la AFP a través de las inversiones que hacen con los fondos de pensiones, la cual ha sido una rentabilidad excepcional. O sea, eso ha sido bastante reconocido, el hecho de que han logrado rentar un 8% real. Es algo que otros instrumentos de inversión no logran obtener. El problema es que eso tampoco es suficiente para pagar buenas pensiones. Y ahí es donde cobra sentido el hecho de ver de que en términos de periodos históricos, si nosotros dividiéramos el origen de la AFP hasta hoy día en décadas, lo que observaríamos es que las primeras décadas de la AFP, la rentabilidad promedio por década estaba sobre el 10%, incluso la primera década en los 80 fue del 12% la rentabilidad promedio real. Luego fue disminuyendo progresivamente hasta la década recién pasada, que cerró con menos del 5% de rentabilidad, es decir, casi un 4,6%. Entonces, estamos ahí ante una situación que resulta bastante evidente, y esa situación es que los mercados de inversiones no están logrando a nivel global, y eso se observa acá con la AFP, los resultados que habían logrado en décadas anteriores. ¿Ya? No olvidemos que nuestro fondo de pensiones también se invierte en el extranjero, no solo se invierte en Chile. Entonces, en ese caso hay una serie de cuestiones que van perjudicando a las personas en términos de el monto final de pensión que van a obtener. Y como tú bien decías, son las mujeres aquellas que reciben los montos más bajos de pensión. Si hacemos el mismo ejercicio que realizamos recién, y miramos la cantidad de mujeres que recibieron el pago de pensión en el año 2000, de diciembre del 2019, tenemos que en total fueron 472.343 mujeres las que recibieron un pago por pensión de vejez en diciembre del 2019. Y la mitad de esas 472.000 mujeres recibió menos de 149.200 pesos. ¿Ya? O sea, eso es mucho menos que lo que veíamos del total anteriormente, que eran los 202.000. O sea, en este caso estamos viendo que las mujeres estaban incluso por debajo de la mitad del salario mínimo en términos de las pensiones que estaban recibiendo en este mes, las cuales dan cuenta de una verdadera insuficiencia. O sea, poder mantenerse en términos reproductivos con este nivel de ingreso es algo bastante complejo, y eso muchas veces empuja a la realización de otro tipo de labores que incluso aunque las personas ya estén recibiendo pensión, se ven obligadas a hacer para complementar sus ingresos. Y si vemos a las mujeres que cotizaron entre 30 y 35 años, ellas tampoco obtienen muy buenos resultados, ya que la mitad de las mujeres que cotizaron ese tramo de edad, que es casi una carrera completa, obtuvo menos de 277.700 pesos como pensión, ¿ya? Autofinanciada, es decir, el resultado de su ahorro y la rentabilidad de la AFP, lo cual es un monto que está debajo del salario mínimo, a pesar de que cotizaron entre 30 y 35 años. Bueno, todo esto da cuenta de una evidente crisis previsional, un concepto que es necesario también de posicionar. Es un sistema finalmente que es insostenible, o es sostenible en la medida del sacrificio de trabajadores y trabajadoras. En esa perspectiva, y yendo un poco más allá temporalmente de lo que pudiera pasar después de la pandemia, igual sería importante si es que nos puedes comentar qué se puede prever respecto a los conceptos de privatización. Por ejemplo, en la perspectiva de inversión, ¿qué se puede prever respecto a la privatización de algunos sectores estratégicos de la economía, como en el caso de ENAP, acá en el Gran Concepción? Esto considerando estas campañas de ahorro que, por ejemplo, han estado sacando algunos sectores estratégicos que, por ejemplo, renuncian a los bonos por incentivos, o también se eliminan beneficios de convenios colectivos de parte de los trabajadores. ¿En qué medida finalmente la pandemia va a afectar a esta privatización de los sectores estratégicos, considerando también de que muchos de esos sectores están manejados por grupos económicos, que por ejemplo ustedes también presentaron un estudio de esto, donde dan cuenta de 53 grupos económicos que están dentro del negocio de AFP?
Sí, como tú dices, las privatizaciones son una situación que ya hemos visto anteriormente en nuestro país y que hemos visto en un periodo bastante similar al actual. Basta con que observemos la prensa para ver cómo ya en distintas ocasiones se ha comparado este momento en términos financieros y económicos con la crisis que se vivió en los años 80, o sea, entre por lo menos el año 82, el año 81, no podemos olvidar, ¿verdad?, que a partir de ahí comenzaron a desarrollarse políticas como las mismas AFP. Sí. Entonces, luego de eso se dio también curso a una serie de privatizaciones de distintas empresas que hoy día vemos que ya no le pertenecen ni a los trabajadores, ya que en un momento estas privatizaciones también fueron colectivas, por así decirlo. Se compartió por parte de algunas empresas con la acción propietaria, ¿verdad?, de esas empresas a grupos de trabajadores, los cuales luego, debido a la misma crisis, ¿verdad?, tuvieron que vender esas acciones porque en gran medida ese capitalismo popular o esa manera de plantear la privatización también tiene un techo bastante cercano al suelo. O sea, al final de cuentas, la necesidad cotidiana de vivir y de reproducirse que va a tener un trabajador o trabajadora va a colisionar con los tiempos de la especulación financiera, que Claro. muchas veces pueden convertir un ahorro presente, ¿verdad?, en humo en muy poco tiempo. Entonces es bastante importante que miremos este periodo con un ojo puesto también en el pasado, es decir, tratando de ver de qué forma anteriormente el Estado, un Estado también de corte neoliberal como el actual, no olvidemos que estamos hablando de la dictadura cívico-militar, y es importante entenderla como una dictadura cívico-militar porque participaron muchos civiles de lo que fueron estos procesos de privatizaciones, y muchos de esos civiles siguen hoy día presentes en la política nacional, incluso uno de ellos es presidente. Entonces es importante tener en cuenta de que el curso de acción que se podría tomar de aquí adelante va a ser un curso que también va a depender de la fuerza que tengan las organizaciones que hasta ahora han podido ir haciendo frente de lo que estamos viviendo. O sea, no olvidemos que la única oposición, si es que conviniera usar ese término en este momento, ha sido la calle. O sea, los únicos temas que se han colocado en la mesa dentro del debate y la construcción de la agenda política han sido los temas que han colocado los movimientos sociales, tanto por la previsión como por las mujeres, ¿verdad?, por la vida, por el medio ambiente, por la educación, por la vivienda, por el agua. Entonces hemos visto que esos temas son los que están hoy día urgiendo porque están afectándonos de una manera esencial. Desde nuestro punto de vista hoy día tenemos que ver estos temas como temas vitales. Ya no son solamente un tema de política pública que tenemos que permitir quede resuelto por la burocracia estatal. O sea, en este momento es central y impulsar, como ya se han venido impulsando, estrategias colectivas, comunitarias, para poder compartir costos, para poder resistir los efectos económicos y financieros de esta crisis, pero al mismo tiempo se vuelve del todo relevante pensar cómo retomar el control de la agenda. No olvidemos que desde octubre del 2019 en adelante, hasta marzo probablemente, el control de la agenda lo tenía el movimiento popular y social, ¿ya? Entonces, ese es un objetivo, pensar cómo en este contexto, dado que pensar en esperar a que esta pandemia o estas cuarentenas, ¿verdad?, terminen, es algo que impide que retomemos el control. Quizás desde ahora hay que pensar con las estrategias que se están desarrollando de qué manera se transmite un mensaje en torno a una salida de esta crisis que sea distinta, que no sea similar a la crisis del 80, porque sabemos hacia dónde nos puede llevar eso. O sea, por alguna razón ocurrió lo que ocurrió en octubre del 2019 y lo que había pasado también las décadas anteriores, que habían sido consecutivas marchas, manifestaciones, etcétera. Y todas ellas vinculadas con el despojo de los derechos sociales y económicos que las personas venían por lo menos reclamando desde hace ya bastante tiempo.
En ese sentido, de la perspectiva que puedan desarrollarse en el marco de la AFP, ¿qué posibilidades, entrando en un debate que se ha dado más por redes sociales que en la agenda pública, política, institucional, por así decirlo, qué posibilidades reales existe de que la gente pueda sacar dinero de sus fondos de pensiones, entrando en un posible retiro de fondos? Si es que ustedes tienen alguna apreciación o elemento que quisieran presentar en la discusión. Es algo que dentro de las familias, por ejemplo, se está discutiendo bastante, si es que es buena idea o es mala idea sacar un porcentaje del fondo de pensiones que ya se tiene, porque se plantea esta idea de que la plata es mía y puedo hacer lo que yo quiera con ella finalmente. ¿Qué piensan ustedes respecto a esa posibilidad, si es que existe? Bueno, con respecto a eso, ha quedado al descubierto de manera bastante clara una contradicción de este modelo y esa contradicción central es la que tiene que ver con que el concepto de propiedad, ¿verdad? En este caso se encuentra ad hoc a lo que es funcional al sistema de AFP mismo. O sea, las propias administradoras de fondos de pensiones han planteado que podrían abrirse alternativas de retiro de fondos, pero siempre y cuando sea para aquellas personas que tienen demasiado pocos ahorros, los cuales ni siquiera le alcanzarían para una pensión. Entonces, en esos términos, estamos viendo de que si llegase a ocurrir algo de ese tipo, podríamos ir encontrándonos con situaciones que van a agudizar esencialmente esta crisis, dado que es del todo comprensible la necesidad de ingresos para poder resolver el, el vivir cotidiano, ¿verdad? Sobre todo ahora que muchas personas han visto sus ingresos interrumpidos, dado que no han podido realizar sus actividades económicas, sobre todo quienes son cuentapropistas, ¿verdad? Pero también hay que pensar de que utilizar estos recursos termina siendo en perjuicio de la misma persona. O sea, estamos hablando de que al final las propias personas van a tener que utilizar sus ahorros para poder resolver los problemas de esta crisis, es decir, nuevamente una solución individual a un problema que es colectivo. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que esa solución individual va a tener el mismo efecto catastrófico que ha tenido la actual solución individual, que son las AFP, que en cierta medida, primero, no resuelven nada y segundo, incrementan los problemas iniciales. Y esto lo podríamos ver con un ejemplo, porque cuando se habla, ¿verdad?, de retirar el fondo, es bueno que tiene cada persona ahorrado, es bueno que aterricemos de qué estamos hablando. Y en Chile, la mayoría de las personas que se encuentra afiliada a una AFP, incluso que ya está pronta a jubilar, tiene muy pocos ahorros acumulados en su cuenta de capitalización individual. Entonces, si nosotros pensáramos que vamos a retirar un monto, quizás uno de los montos más representativos en muchos casos serían hasta 10 millones de pesos o 30 millones de pesos. Con eso, claro, la persona, si es propietaria de una vivienda, ¿verdad?, podría por lo menos distribuir esos montos en los gastos que tenga durante algún tiempo. Pero en el caso que destinara esos montos a inversión o a comprar un bien raíz, probablemente ni siquiera le serían suficientes y tendría que apalancar con servicios de deuda. Entonces, al final terminaría sin el fondo de pensión y más endeudado. Claro. En ese sentido, el fondo que tienen ahorrada las personas tampoco es tan auspicioso como para pensar de que esta pueda ser una solución que realmente venga a mejorar el bienestar, que en este caso es lo urgente, poder tener un nivel de bienestar, y desde ese punto de vista nosotros creemos que la solución debe ser colectiva, es decir, un sistema con garantías, que pague mejores pensiones ahora. Hoy día podemos pagar pensiones por lo menos entre 2 a 3 veces los montos que estamos viendo que se están pagando. Entonces, es importante definir ciertos estándares también. Es decir, cuál es el piso que debería tener una pensión en Chile para todas las personas que vayan a solicitar una pensión. O sea, debería haber un piso, y nosotros hemos propuesto que ese piso no puede ser inferior al salario mínimo como pensión universal. Hoy día tenemos una pensión básica solidaria que está muy por debajo de eso, y en gran medida la idea es reemplazar todo ese esquema por un esquema garantizado. Y eso es del todo viable. Nosotros hemos realizado los cálculos y hemos podido ir comprobando que combinar una estrategia de reparto
basada en la contribución del empleador, del Estado y del trabajador, junto con la inversión de un fondo de reserva de pensiones, como lo tienen muchos países en el mundo, como Estados Unidos, como Japón, Argentina, etcétera, podría ser una fórmula que permita financiar pensiones suficientes de aquí a fin de siglo. ¿Ya? Entonces es bastante importante no perder eso de vista, la alternativa estructural, en lugar de las respuestas individuales, que en el caso de que se diera alguna de esas respuestas, bueno, probablemente ahí vamos a ir viendo cómo se van detonando los demás factores negativos que comento, pero claramente para las personas que recibirían eso sería un alivio. ¿Sí? Esa es la contradicción en la que estamos en este momento, de que la única manera de aliviar el dolor para muchas personas pareciera que es individual y es con su propio dinero, en lugar de pensar realmente en una estrategia colectiva y sostenible. Claro, finalmente la solución a toda esta cuestión va en un debate mucho más profundo de carácter político respecto a la seguridad social. Cómo la seguridad social tiene que ser considerada y posicionada como un derecho de dignidad finalmente, un piso de dignidad en el cual se desarrollan la y los trabajadores. Porque lo que, lo que tú me planteas, claro, coloca en discusión esta idea individual del yo colectivo versus la necesidad, que es el ahora, lo que están viviendo miles de familias chilenas. Entonces, en ese sentido, ustedes plantean, para reiterar la idea de avanzar en esta discusión sobre políticas colectivas, por así plantearlo. Claro, un sistema, bueno, nosotros hemos planteado la propuesta de un sistema de reparto que pague un beneficio definido, es decir, que las personas sepan el monto de su pensión debido a que esta va a estar garantizada según los años que hayan cotizado y la base de cotización que hayan utilizado, y el financiamiento de ese sistema va a ser a través de lo que corresponda a aportes del empleador, aportes del trabajador y aportes estatales. Claro. Sin embargo, hemos visto en estos tiempos de pandemia cómo se desarrollan políticas para anclar mucho más el sistema de AFP en Chile. Caso concreto fue el llamado corralazo, que se ingresó la semana pasada, si mal no recuerdo, a través de la Comisión de Hacienda. No sé si es que nos pudieran explicar, tú, Recaredo, generalmente de qué Sí, trata esta medida y cuáles son los alcances, porque finalmente en un momento en el cual se busca o se propulsa la idea de lo comunitario, la institucionalidad plantea agudización de los pilares ya existentes de la dictadura, en este caso el sistema de AFP. claro, este llamado corralazo, ¿verdad? Tiene mucho que ver con algo que nos preguntaban acá en el chat de Facebook, Ujú. que era el tema de el decreto de ley 3500. O sea, tenemos que entender que bajo ese paraguas, que es el decreto de ley 3500, se han ido erigiendo una serie de normativas que están vinculadas con el funcionamiento y operación de la AFP. Ujú. Pero además, las normas de la AFP o de la forma en la cual ella invierte en nuestros ahorros también se encuentran cruzadas con todo lo que tiene relación con el mercado de valores. Claro. Entonces, en ese sentido, donde esta propuesta, más bien dicho, estas indicaciones que ingresó el gobierno a un proyecto de ley que había ingresado desde hace ya algunos años, el 2015 por lo menos, que es un proyecto de ley que se enfoca esencialmente en el mercado de los asesores previsionales, ¿ya? Entonces, en ese sentido es donde cobra más fuerza esas indicaciones que hace el gobierno, porque lo que está buscando es entregar un mayor nivel de tranquilidad a los agentes del mercado en términos de los cambios de fondo que pueden hacer las personas. Claro. Entonces, claro, ahí para el gobierno a quien hay que tranquilizar, ¿verdad? A los mercados sin rostro, que muchas veces se habla de los mercados, ¿verdad? Como si fueran invisibles, pero todos sabemos quiénes son y dónde están en el fondo. Son los grandes grupos económicos que concentran la mayor participación de lo que se habla en Chile que sería el mercado. Entonces, en esa perspectiva, estas indicaciones lo que hacen son distintas cosas. Por una parte, las indicaciones que ingresó el 2 de junio el gobierno tienen que ver con poder generar un límite en términos de la periodicidad de los traspasos. O sea, en este caso,
las personas podrían estar hasta 30 días, ese sería como el nuevo límite, hasta 30 días, no 30 días sí o sí, sino que hasta 30 días podrían ser menos, pero el hasta igual te genera la sensación de que probablemente hacia al límite máximo, ¿verdad? Claro, Es donde límite de se plazo. pueden mover los traspasos. Y los traspasos van a ser solo entre fondos adyacentes. Por ejemplo, esto es para evitar que el cambio entre el fondo A y el E sea demasiado abrupto. Eso es realmente lo que se busca aquí, que las personas no tomen como esas estrategias de cambiarse del fondo E al A o del A al E, o del B al E, etcétera. Porque si tú estás en el fondo A, vas a tener que cambiarte primero al fondo B, luego al fondo C, luego al fondo D y finalmente al fondo E, si es que quieres llegar al fondo E. Si ahora estás en el fondo C, vas a tener que cambiarte al D y así. Entonces, ese mecanismo que se propone en esta indicación es bastante orientado a esto, a disminuir la velocidad de los cambios de fondo. Y otras cosas que incorpora también estas indicaciones son ciertas normativas para evitar el proceso de asesoría que hacen los asesores previsionales en las mismas condiciones en las que se hace hoy. Es decir, podrían existir sanciones vinculadas con los tipos de recomendaciones que se realicen, hay prohibiciones respecto de ciertas formas de cómo generar la asesoría previsional en términos masivos. Se queda prohibido, por ejemplo, plantear cuestiones que podrían ser difamatorias contra el sistema, etc. Entonces, si uno la mira, claro, pareciera que es una ley pensada en un negocio vinculado a este tema, ¿verdad? Que todos conocemos muy bien. Entonces, en cierta forma, ese negocio de las asesorías previsionales es el que prendió las más grandes alertas con estas indicaciones. Pero es importante que no perdamos de vista de que estas indicaciones no son el meollo del asunto. O sea, estamos hablando de estas cosas porque nos preocupa nuestro fondo de pensiones, pero nos preocupa porque también nos preocupa qué es lo que va a pasar cuando nosotros envejezcamos o cuando nuestros familiares envejezcan. O sea, es probable que en muy pocos años más ya empecemos a ver que realmente esta generación, la generación que hoy día no ha jubilado, ¿verdad? Y que se encuentra asalariada o no directamente asalariada, es la que prontamente va a tener que responsabilizarse por los adultos mayores que en este momento están jubilados, debido a que los montos de pensión no van a ser suficientes. Entonces, de las personas que nos ven, por ejemplo, ¿cuántas tienen la idea de cuál es la pensión que van a tener sus padres o madres o sus familiares cercanos que estén prontos a jubilar? Probablemente al comenzar a hacer los cálculos vamos a ir viendo que el efecto que va a tener esta crisis de bajas pensiones orientadas netamente a una estrategia de capitalización individual va a ser un efecto que va a golpear directamente en los hogares, como ya lo está haciendo. O sea, conocíamos el año pasado, ¿verdad?, el caso de la profesora de Antofagasta, María Angélica, que ella planteaba la posibilidad de retirar parte o la totalidad de su fondo para poder cancelar deudas que tenía vigentes todavía. Y mencionaba de que una parte de los gastos que ella realizaba en el mes la podía cubrir gracias a transferencias que realizaban los propios miembros del hogar. Entonces, eso es traspasar un problema colectivo, social, a el nivel de los hogares para que lo resuelvan en ese nivel de la forma en la que cada hogar pueda. Y eso también va a generar una heterogeneidad en términos de las soluciones que se planteen, que va a alimentar una crisis debido a que es importante mirar este problema como un problema social y colectivo y plantear soluciones también en esa línea. Si no, estamos obligando a que sean individuos quienes se hagan cargo o que sean los hogares quienes se hagan cargo. Y el Estado, ahí, muy bien, gracias. Un agente parece más pasivo dentro de toda esta situación de la AFP. Oye, Reca, aquí nos preguntan, ¿qué pasa con la ley 19.641 que traspasó las pérdidas a los afiliados? ¿Por qué no se devuelven las pérdidas a la AFP? Bueno, hay una serie de perspectivas respecto de qué es lo que ha pasado con el sistema de AFP, ¿verdad? Muchas personas dicen que
que era un sistema bueno al inicio, pero que con el tiempo y las modificaciones el sistema fue deteriorándose. Ujú. Pero eso también tenemos que mirarlo con cuidado. Por ejemplo, lo que dice relación con el traspaso de pérdidas fue algo que comenzó a implementarse debido a que era necesario para que el funcionamiento de las propias AFP fuera posible. O sea, acá no es que se hayan implementado normativas de corrección al sistema de AFP porque se quería que este sistema funcionara mal. O sea, eso es importante que lo tengamos presente, que los gobiernos de turno, las corporaciones empresariales y los distintos grupos económicos no quieren perjudicar al sistema de AFP, sino que lo que han buscado es generar las normas y las reglas del juego que les sean más afines. Ujú. Entonces, esta es una norma que va en esa misma línea, así como la propia creación de los multifondos, ¿verdad? Sí. E incluso la creación del fondo tipo 2, que fue previa a la creación de los propios multifondos. Entonces, la pregunta es si se revirtieran todas esas correcciones que se han hecho en el sistema de AFP y se volviera al modelo original, ¿podríamos tener mejores pensiones? Y ahí probablemente la respuesta es una respuesta que no a muchas personas les va a gustar, porque eso es entrar en política ficción, por un lado, Claro. pero por otro lado también es pensar de que la AFP es un sistema que puede operar de manera pura en el ambiente. Es decir, solamente mantenerse estática sin ningún tipo de transformación. Y eso probablemente es bastante difícil de concebir, sobre todo en un sistema social que está cambiando constantemente. En ese sentido, es importante que entendamos que las AFP como instituciones son empresas privadas con fines de lucro que están orientadas a administrar nuestros fondos de pensión e invertirlos. Entonces, la dinámica en la que las AFP van a buscar sentirse cómodas siempre va a ser una dinámica financiera, no Ujú. la dinámica de seguridad social, es decir, de garantizar los montos de pensiones. Aunque se hicieran las correcciones que se plantean que podrían haber perjudicado al sistema, el sistema va a volver a buscar la manera de mejorar su rendimiento y de mejorar lo que está diseñado a hacer, que es invertir en el mercado de capitales. Entonces, ahí tenemos que quitarnos el sesgo respecto de que el monto de la pensión podría haber sido mejor solo con AFP, Ujú. porque no podemos olvidar que las AFP también se componen de un ahorro individual. En ese sentido, ¿qué es lo que habría pasado si hubiéramos mantenido solo el ahorro individual como lo estamos manteniendo hasta ahora? Probablemente los resultados tampoco habrían sido lo esperado, Ujú. ¿verdad? Por eso es que nosotros planteamos que debe mirarse qué es lo que está haciendo el resto del mundo también. O Claro. sea, nosotros somos la excepción, junto con otros 10 países. Somos la excepción del 95% de los países del mundo que tiene un sistema público como base para financiar pensiones. En Chile no hay un sistema público de base. Ujú. Entonces, lo que tenemos que hacer también es quitarnos los mitos que muchas veces los propios dirigentes políticos han buscado que las personas asimilen, ¿verdad? Y uno de esos mitos es el hecho de que estamos ante un sistema exitoso. No olvidemos que se nos dijo que el sistema de salud era uno de los mejores sistemas del mundo. Eso también se ha dicho acerca de la AFP. Ujú. También hemos visto rankings donde las AFP aparecen dentro de las primeras 10 sistemas de pensiones mejores del mundo. Pero ojo, porque esos rankings, en específico el de Mercer, que es una entidad financiera, son rankings que abordan apenas una treintena de países. O sea, están en el número 10 de apenas 30 países que tienen sistemas que son similares y comparables, pero el resto de los países tienen sistemas públicos. Entonces tenemos que empezar a ver con un ojo más crítico lo que hoy día se puede plantear como una realidad, ¿verdad? Imposible de criticar. Claro. Y en ese sentido, para tratar un tema que ustedes trataron recientemente con su última publicación, igual es importante posicionar el hecho de que mientras se profundiza el sistema de FP para las personas civiles, a través de la Fuerza Armada y de orden, se mantiene esta lógica a través de Capredena y Dipreca. Ustedes recientemente publicaron un estudio en donde dan cuenta de esta eh,
estas pensiones que son abismales finalmente por ocupar un concepto que si las comparamos con los datos que entregaron en su estudio anterior, dan cuenta de una diferencia abismal, como dije anteriormente. No sé si nos puedes comentar un poco respecto a ese estudio que también sacaron el año pasado, pues. Entonces, este nuevo estudio debe tener algunos elementos a consideración. Sí, esta es la segunda edición que por un lado actualiza los datos que habíamos analizado el año pasado. La versión anterior estaba actualizada a diciembre del 2018 y ahora están los datos actualizados a diciembre del 2019. Eso por una parte. Por otra parte, también hemos ido haciendo el seguimiento a través de este estudio de una reforma que planteó Piñera para el sistema de jubilación de las Fuerzas Armadas y de Orden. Esa reforma consiste en prolongar la carrera de las Fuerzas Armadas y de Orden para que tengan que tener todavía una mayor cantidad de años cumplidos en carrera para poder acceder, para pasar por lo menos de los 30 a 33 años, ¿verdad? Para poder acceder a una pensión completa. Hoy día, para quienes nos están escuchando y para que se hagan una idea, las Fuerzas Armadas pueden otorgar a sus funcionarios una pensión con 20 años de carrera cumplido, ¿ya? Esa es una pensión mínima, que puede estar entre el 70 y el 80% de lo que estaba recibiendo como remuneración en actividad. Y para poder acceder a una pensión completa, ¿verdad? La persona tendría que al menos llegar a los 30 años y ahí podría acceder hasta el 100%, incluso de lo que estaba recibiendo. Eso hace que podamos entender por qué los montos de las pensiones que se pagan son tan elevados. Uno de los casos más extremos es el caso de las pensiones que se pagan a oficiales a través de Capredena. Esas pensiones en promedio están por sobre los 2 millones de pesos, ¿ya? Las de oficiales de retiro en Capredena. Por otro lado, tenemos pensiones que superan el 1.000.000 de pesos en promedio en investigaciones, que esas son las que paga DIPRECA, ¿verdad? Y en gran medida todas estas pensiones solo se entienden porque hay una seguridad social restringida, podríamos decir. Como que hay un pequeño grupo de la sociedad que es privilegiado, en este caso que son las Fuerzas Armadas y de Orden, y que tienen la posibilidad de recibir estos montos de pensiones que no reciben las demás personas en Chile. Si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, entre el monto de pensión que paga una AFP y compañía de seguro en promedio a quienes cotizaron entre 25 y 30 años, tenemos que, al compararla con las pensiones que paga Capredena y DIPRECA, podemos llegar a una diferencia de 4 veces, ya en términos de las pensiones que se pagan. Y en el caso de las pensiones de retiro, podemos llegar a una diferencia superior a las 7 veces en el caso de las pensiones de Capredena, que corresponden a los oficiales. Entonces, uno ve cuál es el efecto mediante esto de tener seguridad social. Por un lado, tienes una pensión que está calculada en base a los ingresos que tú estabas recibiendo, es decir, no al ahorro que alcanzaste a acumular, sino que es una pensión que tiene el fin de sustituir ingresos. Eso es central. Claro. El fin de una pensión es sustituir el ingreso que la persona estaba recibiendo mientras estaba en actividad. Entonces va a sustituir una parte, una proporción de ese ingreso. Así es como ocurre en la mayoría de los países del mundo. En cambio, con los modelos de contribución definida, que son los modelos de AFP, la persona no busca una sustitución de ingresos, porque lo que ahí se hace es financiar a partir del ahorro que había obtenido esta persona. Y el objetivo de sustituir ingresos no se cumpliría, porque no va a estar directamente vinculado a aquello. Entonces, en este caso, para que nos hagamos una idea de cuánto el gasto y lo podamos comparar, por ejemplo, el gasto en las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden con otros gastos estatales que se hacen en materia de pensiones, como los gastos del Pilar Solidario, lo que tenemos ahí es una de las comparativas más claras, porque en el caso del Pilar Solidario, en diciembre del 2019 se ejecutó un presupuesto público que implicó un gasto de alrededor de 2.080 millones de dólares, ¿ya? Y eso fue un gasto que abarcó a más de 1,5 millones de personas, ¿ya?
Mientras tanto, que en el caso de las pensiones de Capredena y Vipreca, se gastaron 2.399 millones de dólares, ¿ya? Y eso fue gastado en tan solo 174.000 personas, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos 2.080 millones de dólares en 1,5 millones de personas que recibieron pensión básica solidaria o aporte previsional solidario, versus las pensiones de Capredena y Preca, que en total significaron 2.400 millones prácticamente de dólares para tan solo 174.000 funcionarios y funcionarias. En ese sentido, donde podemos ver además que en el gasto público también existe una fuerte desigualdad en términos de cómo se está distribuyendo. O sea, hay mucho que está yendo a un grupo muy pequeño de esta sociedad y menos que eso incluso que está yendo a la gran mayoría. Entonces ahí el problema se hace bastante evidente. Y otra de las cosas que nosotros logramos indagar en esta investigación que tú mencionabas en este estudio es lo que tiene que ver con el hecho de que incluso las Fuerzas Armadas o a veces quienes no han logrado poder informarse de estas situaciones, plantean que ese sistema que tienen las Fuerzas Armadas es solo por el hecho de que son Fuerzas Armadas, ¿ya? Es decir, que sería como un sistema ad hoc, pero en gran medida lo que tenemos que tener en cuenta es una distinción entre el hecho de que exista el mecanismo de financiamiento, que es el reparto, ¿verdad? Que eso es lo que tienen las Fuerzas Armadas, un sistema de reparto, versus un régimen especial. Eso podría ser financiado como régimen especial para las Fuerzas Armadas, ya sea con capitalización o con reparto, ¿ya? La cosa es que el régimen especial esté distanciado del régimen general, que es en el que está la mayoría de la población civil. Y ese criterio se cumple, por una parte, hay una segmentación. Lo que no se cumple es un criterio de poner un objetivo de pagar en ambos sistemas, en ambos regímenes, pensiones que sean suficientes y que tengan un monto que permita realmente el desarrollo de la vida. Claro. Ya estamos cerrando esta transmisión en vivo. No sé si quieres comentarnos algunas palabras de cierre, alguna reflexión general que nos quieras compartir sobre la situación actual. Bueno, como reflexión quisiera reforzar lo que conversábamos recién, el hecho de poder pensar cómo recuperar el control sobre nuestros espacios colectivos en este momento, tratar de ir generando un potenciamiento de estas estrategias comunitarias que hemos conocido, ¿verdad? Que también pertenecen a una larga tradición que históricamente se ha desarrollado en el terreno popular en nuestro país. Y por otro lado también la importancia de no desistir a pesar de lo complejo que el panorama se va a ir colocando. O sea, es probable que estemos comenzando uno de los momentos más negros que en términos de oscuridad, ¿verdad? En términos de incertidumbre, uno de los momentos más difíciles que nos toque vivir. Y en ese sentido es importante también aunar fuerzas para poder pensar cómo sobrellevar este momento a través de espacios colectivos. O sea, desde nuestro punto de vista hay que tratar de salir de este aislamiento, hay que tratar de salir de la individualidad y comenzar a ver cómo, independiente de la distancia física, podemos también mantener interacciones como esta misma que estamos haciendo, que nos permitan no pensar de que todo este tiempo fue solo un tiempo en el cual no pudimos avanzar en esas ideas colectivas que teníamos, como por ejemplo la de un nuevo sistema de pensiones, la de poder establecer mayor control territorial en temas de salud, en temas de gasto, en temas de hacia dónde se van a orientar las prioridades. Es una reflexión que da para larga data y tenemos que aprovechar estos tiempos también dentro de todo lo que está pasando, de poder reflexionar y sobre todo generar propuestas, informarnos de buena forma para salir con más ganas a lo que se venga cuando toda esta pandemia termine. Queremos agradecer a Regaredo Galvez por su presencia y acompañarnos en esta primera sesión de resumen en vivo. También a las personas que han estado interactuando en la transmisión a través de Facebook. El próximo miércoles nos vamos a encontrar con un nuevo tema
y una nueva persona invitada. Así que muchas gracias Recaredo, muchas gracias a todas y todos quienes nos han estado acompañando. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes.